Hola, estamos en la reunión de escritores con el Rav Dr. Michael Leitman. Hola, Dr. Leitman. Hola a todos. Primer tema, la crisis de los chips, o sea, que son lo más importante para poder crear nuevas tecnologías. Rusia no produce por sí misma. Entonces, le faltan ahora todas esas partes. Solo Rusia tiene esa falta de chips. No, pero ¿qué aprendemos de esto? No importa si es Rusia o qué. Todos vemos que cómo dependemos unos de otros. Que el mundo no puede estar sin esa conexión en la industria, en el comercio. El mundo hace tiempo que es interconectado, y si no queremos ir con esto, entonces salimos perdiendo. De pronto entendemos que sistemas no funcionan y hay desperfectos y van a querer, en vez de estas fichas electrónicas, hacer poner cosas que no van a andar bien, y esto va a producir muchos desperfectos, problemas. A mí me da temor porque estos chips tienen un lugar muy importante. Estamos hablando de ascensores, microondas, cada uno tiene sus propios chips. Y por eso yo creo que es muy peligroso. ¿Qué le da temor a usted aquí, doctor Leitman? Me da temor de que yo tengo que subir al piso 20 y solo llega el ascensor al piso 17 y de repente se cae. En los coches, en todo. Quizás sea algo bueno. Por ejemplo, en Rusia, quizás el hecho que faltan chips, eso va a hacer que no puedan producir armamentos. Doctor Lano, sí, en todo artefacto tienes chips. Y por eso cada uno quiere luchar contra el otro y cada uno se cierra a sí mismo. ¿Qué se puede hacer? O sea, necesito al otro para poder matarlo. Dice Dudi. En estas crisis vemos que la naturaleza integral nos muestra que ella misma se estabiliza. Doctor Estman, el sistema no se estabiliza, pero nos puede forzar. Eso depende del carácter del humano. La gente empieza a decir, yo estoy dispuesto a que me saquen una mano a mí con la condición de que al otro le saquen las dos. Por la guerra en Europa, dice Dudi, todas las sanciones que están pasando, muchos países empezaron a desarrollar sus propios chips. ¿Pueden retirarse de la globalización? En definitiva, dice Dr. Leitman, es lo que va a pasar. Vamos a ver un avance tecnológico, industrial, en diferentes niveles y casos, y el mundo no va a avanzar como hubiéramos querido. ¿Y qué? Tampoco es terrible. La pregunta es si esto va a alejar o acercar o producir conflictos.
En realidad no lo sé. Dudi, para poder entender, vemos que el mundo se va revelando globalmente, que vemos que cada uno depende del otro y por otro lado, cada uno quiere retirarse de esa sensación. ¿Qué quiere ver, mostrarnos la naturaleza? Doctor Lightman, la naturaleza quiere mostrarnos que si no vamos según la evolución necesaria de trabajar juntos, entonces vamos a recibir perjuicios de todo esto. Yo veo que yo puedo diferenciarme dentro de mi propio país, doctor Lightman. No. ¿Qué te dicen estos chips, estas fichas? Que no puedes producirlas. No lo puedes hacer. Ya vas a ver ahora, cerraron a Rusia con sanciones, no le venden todo tipo de cosas modernas, entonces van a producir máquinas viejas de los años 50 del siglo pasado y vamos a ver cuánto tiempo eso va a llevar. De modo que va a ser peor que el tercer mundo. Entras allí como un museo de los años 50. Está claro. Sigue, Dudi. El mundo pasa ahora una sacudida global, también la pandemia, como que todo está afectado. ¿Cuáles son las grandes preguntas que uno se tiene que hacer en este periodo? No hay una pregunta más importante que entender que tenemos que agarrarnos, atarnos de modo que nada se escape y lo usemos solo para el bienestar general. Solo así. No permitir que no domine un hombre a otro de ninguna forma. Eso yo lo escuché a usted decirlo más de una vez, que el mundo no tiene futuro si uno domina al otro, sino que uno mismo se domine a sí mismo. ¿Por qué? Dice Dr. Lightman, porque estas relaciones no nos permiten acercarnos entre nosotros, entonces tenemos que manejar ese ego y así poder trabajar en la mutualidad. Y si la humanidad no lo hace, va a sufrir. Y así va a aprender Dudi. ¿Cómo hacemos una red de conexión mundial donde haya una meta común, Dr. Lightman? Eso es de acuerdo a la necesidad. Si la humanidad tiene necesidad, lo va a saber hacer. ¿Qué va a producir esa necesidad, dice Dudi, de una meta común, Dr. Lightman? Por el hecho de no poder tener, por ejemplo, harina o gas para calefacción, cosas así esenciales. Dudi, si midiéramos la saciedad de la humanidad, ¿dónde está la humanidad hoy en día? En principio, final. No entendí lo que preguntaste. Si medimos la medida de sufrimiento, ¿se puede decir que la humanidad está sufriendo? ¿No es suficiente, Dr. Lightman? No, eso no es sufrimiento. Yo veo que la humanidad está en un estado que está dispuesto a sufrir. Es lo que pasa. ¿Qué es este ejemplo que el Creador nos da a través de Rusia? Vemos en otras cosas. Sí, es precisamente el ejemplo que tenemos que aprender, que no es suficiente
ser inteligentes. Los rusos son inteligentes, pero no es suficiente. No es suficiente ser fuertes, sino que tiene que haber una madurez interna, psicológica, que uno está en una sociedad y siente en qué forma tiene que tratar a los demás, y entonces todos se van a referir también a él, y así va a haber una reciprocidad, que se consiga una observación general de toda la realidad, de toda la humanidad, y sepa cómo conectarlo para saber cómo comportarse. Los rusos no tienen eso. Ellos dicen, nosotros somos los grandes, los sabios, los fuertes. Y eso es lo que los acaba. Y de esto estamos hablando de muchos años. Es un pueblo joven, con aquellos ucranianos, checos, polacos. Estoy hablando de la Europa oriental. Ellos se desarrollaron al menos en más 500.000 años más que los rusos. El pueblo ruso empezó, dicen que en el siglo XIV, pero yo diría el XVI. ¿Entiendes? O sea, que tiene 400 años, eso es todo. En el registro. No es suficiente. Imagínate, fuera de eso, también depende cómo se han desarrollado. Israel, que se está desarrollando ya hace miles de años, también a lo largo de todos estos miles de años está a los golpes, aprendiendo la mano dura. ¿Cómo se puede comparar el pueblo de Israel con otro pueblo que se encuentra, digamos, allí aislado? Por ejemplo, los chinos, otros que no recibieron esa experiencia de estar en contacto con los demás, que vivieron aislados. Hay aquí diría yo una pérdida en la evolución histórica en el pueblo ruso. Por eso no se puede comparar con otros países europeos. Por ejemplo, los mismos ucranianos tienen unos cuantos cientos de años más. Son más, no sé, veteranos que los rusos. Y eso se siente en su carácter. Ellos no saltan directamente a la guerra y a los golpes. También se ve en su cultura. Gritan y cantan, somos los más grandes, los más fuertes. No, no es como en los niños, sino en algo más maduro, más equilibrado. Me faltan las palabras y mejor que sea así. Este mundo global donde todos nos estamos incluyendo, dice Dudi, país dentro de otro país, los golpes, digamos, como el pueblo de Israel, pueden apresurar los estados. En Rusia, por ejemplo, doctor Leitman, no todavía. No estamos todavía en un sistema en el que hay un fluido de un
pueblo a otro, para eso hay que conectarse. En el índice de sufrimiento, dice Dudi, ¿se puede decir que el pueblo de Israel es el que más ha sufrido? Claro, ¿cuántos miles de años estamos sufriendo? Que nos pisan y que hacen de nosotros, que eso es en vano. Todo eso, en definitiva, deja en el pueblo muchos fenómenos. Está claro. Pasamos de Rusia ahora a Israel y América. Jaime, adelante. Jaime, yo quería agregar respecto a los golpes de los judíos. Cuando estuve trabajando sobre el libro, revisé y vi que desde el templo hasta hoy, el pueblo de Israel ha sido expulsado de 800 lugares diferentes. Tú te das cuenta y esto cómo nos influye tampoco. Jaime, en otro tema totalmente diferente. ¿Quién domina América? Poco antes de las elecciones en el 2020, el New York Post descubrió que hay muchos testimonios de que su familia, la familia de Biden, o sea, a través de su hijo, descubre de que tuvieron miles de contactos de dinero con chinos por servicios que ha prestado a los chinos. Millones y millones de dólares. $100,000 por mes. ¿Por mes? Esa suma, esas son sumas exuberantes. Sí, fuera de eso, otros $1,000 por mes. Todo eso fue silenciado porque dijeron que era un juego de los rusos. Y limitaron el movimiento del New York Post para que esto no afecte a las elecciones. New York Times empezó con esto, pero luego se descubrieron por otros medios. De todos modos, de repente este asunto otra vez surge, lo vuelven a presentar. El Washington Post hizo una presentación muy expuesta. De ahí tomé las cifras que mencioné. Hunter Biden, su hijo y el primo, el primo, recibieron cantidades extraordinarias de dinero de los chinos. Y da la impresión que también él mismo ha recibido Biden. ¿Por qué todo esto de repente surge? A pesar de que Hunter Biden está antes de las elecciones bajo investigación. ¿Puede ser que el presidente de Estados Unidos en realidad no es Biden, sino un personaje chino? Doctor Landman, y que sea así. Tú me preguntas a mí, por mi parte que así sea, porque es una conclusión que sale de todo lo que están investigando, doctor Lightman. Todo está tan conectado, como Trump, que estaba conectado con Putin y hablaban entre ellos. Todo eso es su cocina. Jaime, ¿cómo América permite que algo así ocurra? Que quien está a la cabeza, no quiero decirlo, pero en realidad es un monigote manejado por otro país, doctor Lightman. Yo creo que las relaciones que hay entre los presidentes de países en el mundo son
están interconectados. Ellos entienden, lo saben y lo aceptan así. Así funciona. ¿Qué ganan con eso? Si lo saben y se callan, ¿cuál es su ganancia? Doctor Lerman, ellos tienen relaciones entre sí. Ellos reciben de beneficios, son unos cuantos millones de dólares de aquí para allá. No es que sea gran cosa. Pero se acostumbra entre todos y lo hacen en todo tipo de formas que dan privilegios a alguien en el gobierno, y todo va a través de personas que están conectados pero no están conectados con los gobiernos. Ahora Abramovich en Rusia también se están mostrando cómo están conectados con Inglaterra y con Putin. Yo no creo que es algo que sea para interés de alguien, pero para la persona común, dice Jaime, ¿le cambia algo si el gobierno está en la Casa Blanca o en la China? No hay que exagerar. Son muchos sistemas políticos de aquí y allá y todos saben cómo funciona. No hay que exagerar de que América esté en el bolsillo de los chinos. No es así. Tranquilízate. Da la impresión, dice Jaime, de que hay una tensión muy grande entre China y Estados Unidos. También espionaje que China hace a través de empresas americanas. También el apoyo de Estados Unidos a Nueva Zelanda y Australia con respecto a la influencia de China. También a través del dominio de una familia o de otra. También en la prensa. ¿Por qué no evitan estos roces? Doctor Lehmann, tú no entiendes lo que yo estoy explicando. Esas cosas son normativas, siempre fue así y va a seguir siendo. Esas son las relaciones que hay entre países, entre familias, entre culturas. ¿Tú quieres ponerle fin? Entonces no van a tener ninguna relación. No hay relaciones sin basura. Jaime, ¿cómo funciona entonces? ¿Tú ves que funciona entre todos? Y uno no tiene nada que ver con el otro. Ellos pueden estar luchando en guerras y por otro lado se encuentran en una relación tranquila de fondo. Así funciona el mundo. Jaime, cuando destaparon este asunto, lo presentaron como una cuestión muy sucia. Sí, eso es bueno para el periodismo, como que nunca hubo esas cosas. ¿Usted cómo lo ve? ¿Así tiene que funcionar el mundo? Sí, siempre fue así. Jaime, o sea que no va a cambiar tampoco. No. Hasta el fin de la corrección no va a cambiar. Este tipo de exposiciones no hay que nos muestran dónde vivimos. Hoy sabemos y hablamos de esto y mañana nos olvidamos y lo sepultamos.
Ok. Última pregunta. Digamos, al exponer esta situación, ¿dónde ve usted a América? ¿Cómo fue? Yo no veo nada nuevo que haya que cambiar todas esas naves que se llama United States of America, que tú le cambias el rumbo o algo. ¿Hacia dónde va esa nave? Adelante. Hacia donde uno pueda llenarse y dominar a los demás. Entonces, internamente, socialmente, eso no cambia. Doctor Eichmann, eso depende de nosotros, justamente de Israel, del pueblo de Israel. Cuanto alcancemos publicarlo, no puedo decirlo, pero en definitiva va a mejorar. Y el hecho que se revelan todas estas cosas se revelan porque llegó el momento de corregirse. ¿Qué significa que se mejoran? Porque usted tenía visiones bastante oscuras. Doctor Eichmann, cuando se revela algo malo así, llega el momento de corregirlo. No es que no estaba antes. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ahora llegó el momento de corregirlo, que podemos explicar por qué, de dónde, qué es normal y qué no es lo anormal. Tiene que haber una averiguación y una explicación. ¿Y cuál tendría que ser la dirección de la explicación, doctor Lightman? Que tenemos que revelar lo que se puede, lo que conviene, que si lo revelamos y lo corregimos va a ser bien para todos. Y gritar así por gritar no tiene ningún sentido. Uno puede excavar en todos los países, en todos los gobiernos y descubrir cosas que uno no entiende, como el mundo no se desmorona, pero no se desmorona. Así continúa como siempre. ¿Cuál es la corrección, doctor Leichmann? Que Chaim Ratz, todos los escritores que yo veo ante mí, expliquen en qué se encuentra la corrección a todos. No hablar de los gobiernos. ¿Qué hay aquí para hablar? Como que de repente te conviertes en el comentador del gobierno americano. Todo depende del trabajo que tú haces para explicar al mundo cuánto la conexión entre todos es crucial. Gracias, Jaime. Pasemos al próximo tema. El Día de la Salud Internacional. Norma, adelante. Norma. El 7 de abril se festeja el Día de la Salud Internacional. Este año es el planeta, nuestra salud, toda la garantía mutua que existe entre todas las partes de la naturaleza. Los cambios del clima producen enfermedades como asma, cáncer y etcétera. Y encima estamos con el coronavirus y otras enfermedades de niños como el polio empiezan a regresar. En 1968 fue el último caso que se conoce y ahora el Ministerio de la Salud está dando pautas de que hay nuevos brotes. Parece como que sería el día de la enfermedad y no de la salud. ¿Qué le parece a usted, doctor Leichmann? ¿Estoy de acuerdo?
¿Por qué vuelven las enfermedades antiguas? Dr. Lightman, puede ser que hay un periodo de ciclo de regreso y no sabíamos. Quizás ocurra una vez cada 300 años y ni siquiera se sabe. Y ahora lo descubrimos. Tenemos condiciones de una forma para las enfermedades que se vuelven a despertar. No lo sé. Normal, ¿cómo ve usted el estatus del mundo a nivel de la salud? Doctor Edman, no sé qué decirte. No tengo nada que ver con eso. Si queremos que el mundo sea más sano, hay mucho lo que hacer. Pero yo creo que todo el problema es el sistema de la salud internacional, que no hay nada fuera de, ¿cómo es que se llama? Un sistema muy malo que solo se mantiene a sí mismo y nada más que eso. Entonces, dice Norma, ¿cómo llegó la humanidad a una caída tan grande a pesar de todo el avance? Doctor Eitman, la humanidad no puede ser diferente a lo que es. Y cuando engendra algo, de esto sale lo que es en sí misma. De lo malo no puede salir algo bueno. Yo no espero nada de todas estas organizaciones. Tú sabes, estuvimos en diferentes lugares contigo incluso. Y ellos prometieron, hacen promesas, paseos de congreso en congreso. Y eso es todo. Y nada se mueve fuera de eso mismo. La Organización de la Salud Internacional considera que más de 13 millones de muertes en el mundo provienen de razones ambientales que se pueden evitar. El foco en el avance, o mejor dicho, el clima para evitar los problemas de la salud es el foco correcto. Primero que nada, no me preocupa el tema. 13 millones de muertes, ¿qué hay de nuevo en eso? Según las estadísticas, puede ser menos de ese número. Yo no sé a quién le va a servir si logramos invertir unos cuantos billones y ahorrar los casos de muerte. ¿Dónde está el beneficio? No tendremos que preocuparnos de eso. Lo que tenemos que hacer es preocuparnos de la conexión entre las personas, que la razón principal de por qué vemos que el mundo es tan malo en lo técnico, en lo tecnológico, económicamente, el clima, todos los medios, todo eso es porque hay falta de compatibilidad entre las personas. Y en esto tenemos que invertir.
Y entonces veremos cuánto eso influye en la salud. ¿Eso es lo que le preocupa a usted a nivel de salud, la falta de compatibilidad? A mí me preocupa que las personas no entienden que su salud, incluso los casos de muerte, todo depende solamente de las relaciones entre las personas. Norma, ¿por qué hay enfermedades que se pueden manejar y otras que no? No estoy seguro. También tengo dudas. ¿Qué significa que podemos enfrentarnos a algunos y que algunas no? ¿Qué depende del dinero, de la voluntad, de la inversión, de las relaciones entre las personas? No sé. Y tampoco puedo estar seguro de los números que presentan. Todo eso me da la impresión que son cosas que no se pueden confiar en ellas. ¿Se puede destruir enfermedades totalmente? No. Jamás. Porque cada enfermedad es un resultado de desequilibrio interno, psicológico o fisiológico, biológico en la persona y en el entorno. Hasta que no llevamos a la persona y al entorno a un equilibrio, no retiramos la razón por la existencia de las enfermedades. Cada enfermedad es el resultado de un desequilibrio en la persona y en las relaciones de la persona con el entorno. Y todas esas enfermedades principalmente que se descubren en los cientos de años últimos son resultados de falta de equilibrio entre las personas principalmente. ¿Cuál es la solución para enfrentarlo? ¿Cómo alcanzar el equilibrio? Solamente organizar las relaciones entre las personas y veremos la humanidad más sana. El alma sana en cuerpo sano. Gracias, doctor Eichmann. Tu último tema de hoy, la influencia de la música en la salud del cuerpo. Shelley. Sí, a continuación, pero en el tema de la salud. 26 investigaciones muestran que escuchar la música mejora la salud, ya sea música, canto, y también esto influye por la afección que le da al sistema nervioso, que no dependen de procesos conscientes. La pregunta es, ¿qué fuerza tiene la música? ¿Es una fuerza espiritual o es algo que es normal, común? Yo me refiero a lo que no se trata de los cabalistas que hacen todo tipo de intenciones, sino son cosas comunes, diarias, basado en el orden de las notas musicales que afectan al sistema del oído, el ritmo del corazón
lo que lleva a la armonía que está en la persona. Entonces uno llega a estar más influenciado por otras personas. La música ayuda mucho. Usted dice que la armonía que existe en los sonidos produce una armonía en la persona. Sí, claro. Y esto influye en el equilibrio. Sí, porque es a través de nuestros sentidos que están para llevar un equilibrio exterior al interno. Sherry da la impresión que la música lo hace lo más simple y más fuerte. Así es. ¿Por qué? ¿Qué tiene la música? Esto lleva a la persona a buscar en las cuerdas de su corazón, administrarlo, conducir lo que escucha para que entre internamente y esto le procese relaciones más elevadas. Y de acuerdo a eso, entrar en una armonía más interna. Me faltan las palabras, pero entiendan que influir en la persona en una armonía de sonidos materiales, podemos de esa manera influir en las relaciones internas espirituales. ¿Puede explicar? Esto suena... No lo puedo explicar. Por más que escribas, eso no nos sirve. Escuchar música también permite a uno estar conectado con algo interno que le cuesta a uno conectarse a eso a nivel diario. ¿Qué es eso que uno se conecta a ello, que da la impresión que algo se abre? Porque ahí no hay nada verbal que podemos influir a la persona, sino que es algo más abstracto. No puedo explicar más sobre eso, tampoco ayudará. Son palabras bonitas para hablar en conversaciones de salón. En la clase matinal escuchamos música. Eso es otra cosa. Estamos todos dirigidos a una sola dirección. Entendemos las canciones. Es otra cosa totalmente diferente. Eso no es la influencia de personas, sino de cabalistas que se encuentran en un estado en que quieren dirigirse a una misma intención, estar en un mismo ritmo, en un mismo sentimiento. Entonces, cuando uno escucha música con otras personas, ¿esto ayuda a conectarlos? Sí, ¿no has visto los metrónomos que entran en un mismo, en una sincronización, que es como una ola que sincroniza todos los corazones? Sí, sí. ¿Puedo hacer una pregunta más? Satélites que captaron ondas de sonido descubrieron que vivimos en un gran instrumento musical, que todo el espacio produce un tipo de música, que el planeta es un instrumento musical. ¿Es verdad? Sí.
es un espacio que tiene una frecuencia y una armonía propia y también una armonía especial que entra en todo tipo de fenómenos. El cabalista puede escuchar la música de la naturaleza. No sé, no quiero hablar de esas cosas. ¿Puedo hablar sobre la música cabalística del Bala Sulam? Melodías superiores, que son músicas que él escuchó en los mundos superiores. Supongo que sí. Y cuando uno los escucha, también uno se conecta a eso, sí. Gracias. Bueno, doctor Lightman, terminamos. Mucha salud. Gracias a todos. Un abrazo a todos. Bye.